Saludos a todos aquellos que nos están sintonizando. Aquí estamos en Mujeres por su Causa. Iniciamos ahora este taller acerca de criando niños pequeños con gozo. En este compartir vamos a estar Irma Ruder, Janet Mesa y Odette Armaza y una servidora, Ailín Pagán de Salcedo. Estaremos compartiendo sobre este tema acerca de, como mencioné anteriormente, criando niños pequeños con gozo. Y esto es algo que me lleva a una primera pregunta y quisiera hacérsela directamente a Janet. Sin temor a equivocarme, creo que cada una de nosotras podemos dar un ejemplo de momentos en donde podemos perder el gozo. Y la pregunta es directamente, ¿puede una mamá de niños pequeños perder el gozo en algún momento? Yo creo que todas más o menos tenemos idea de la respuesta, sí, porque efectivamente es posible. Yo creo que todas podemos aportar muchos ejemplos. Yo tengo el recuerdo de mi primera hija pequeñita, que ella tenía un calendario muy bien estructurado, donde ella se enfermaba los viernes en la tarde y se empezaba a mejorar el domingo. Entonces el lunes íbamos para el trabajo así como medio cansados y poquito a poquito por la constancia y la recurrencia realmente llegamos como a perder el gozo por lo que implicaba el cuidado y las preocupaciones vinculadas con su salud. Entonces sí, yo creo que podemos dar ejemplos. Seguro, Irma, tú tienes un ejemplo, ¿verdad? Claro que sí, yo puedo compartir con ustedes uno. Y en verdad a mí la falta de gozo me asaltó muy temprano en la maternidad porque yo deseaba tener hijos, tenía un buen esposo y era psicóloga también. Había leído muchos libros. ¿Qué combo mejor que ese, verdad? Entonces, cuando yo me vi con los pañales, el llanto, las malas noches, la experiencia del posparto fue muy difícil. Yo recuerdo una ocasión en la cual yo estuve sentada en la mecedora lactando a mi bebé y vi el sol acostarse y el sol levantarse. Creo y yo que no ahí eres la única sentada, mamá que le ha pasado eso. Sola. Visto los amaneceres. Ahí se fue el gozo. La experiencia de la maternidad y del posparto reveló el estado de mi corazón y reveló también el poco conocimiento que yo tenía de quién era Dios. En verdad reveló muchas cosas de mí. Realmente sí, por ejemplo, podemos poner muchos ejemplos de cuando una mamá puede perder el gozo. Es una realidad de la maternidad en este mundo caído. Y específicamente, entonces, quisiéramos mencionar qué nos roba el gozo en la maternidad. De manera más específica, más concreta. Y para eso quisiera preguntarle a Irma, perdón. Bueno, mira, en verdad la maternidad es un llamado hermoso, ¿verdad? Y ser copartícipes de la vida, es decir, ese es un llamado preciado y hermoso que Dios nos ha regalado, pero trae mucho cansancio físico. Es decir, comenzando desde el embarazo, progresivamente nuestro cuerpo va cambiando. Y créanme, el cuerpo no vuelve a ser el mismo. Vamos perdiendo movilidad, nuestros niveles de energía no son igual en el embarazo. No se duerme igual. No se duerme igual. Hay muchas mujeres que tienen malestares muy difíciles. Sí. Entonces, realmente ya cuando el bebé nace, esa etapa, el agotamiento físico. Es decir, estamos muy cansadas, hemos dormido poco, pero muchas cosas de la vida que habíamos dado por hecho o que eran completamente naturales de nuestras rutinas, que dábamos por sentado, ya no se pueden hacer. Por ejemplo, como ponerme unos tacones para venir a la iglesia, como tomarme un cafecito con mi prima los sábados en la mañana, ir al gimnasio cuando yo deseo, escuchar la prédica tranquilamente, completa, sin interrupción. Y tranquila, o poder ir al baño sola. Increíble. Es decir, se pierde privacidad y nos agotamos mucho. Entonces, en la medida en que vamos viviendo esa cotidianidad, se va perdiendo el gozo porque el cansancio nos va ganando. ¿Y tú, Odette, nos pudieras compartir otro de esos ladrones del gozo? Sí, claro.
Lo que dice Irma tenía que ver con el aspecto físico, ¿no? Sí. Ese cansancio lógico. Pero también hay un aspecto que tiene que ver como cuando especialmente se está en esa etapa de empezar la maternidad, los bebés y demás, es este sentido de me siento desplazada en mi identidad como sí. mujer. ¿Qué es lo que soy? Sí. Ya mi mundo ha cambiado tanto que de verdad uno puede llegar a pensar que uno es como solamente una máquina que está lactando. Cada 3 horas y a eso se redujo mi existencia al principio. O solamente soy una persona que tengo que estar para aquí a cuidar, para cambiar. Pero sería muy limitado nosotros si nos reducimos a esa forma de pensar y nos olvidamos de lo que es tan importante, que delante de Dios ahí realmente está nuestra identidad. Amén. El pastor lo dijo más de una ocasión, ¿no? O sea, nuestra identidad no está en ser madres, en ser esposas, está delante de lo que el Señor dice que somos. Y entonces es como que poder recordarnos en esos momentos tan intensos de estar en esas primeras etapas, quién soy delante del Señor. Y tener así una forma de pensar diferente. Ya puedes abordar de una forma diferente, ya puedes considerar un propósito en lo que estás viviendo. Entonces es como que con la gracia de Dios ya tus ojos no ven en línea horizontal, ya te estás viendo desde una perspectiva más acorde a lo que Dios dice y empiezas a entender ese llamado a la maternidad, que es un llamado divino. Es un llamado que con el tiempo uno lo va asimilando, ¿no? Y este sentido de quién soy yo, pues desde muy temprano vas a ser cuestionada, así que más vale que cuanto antes te entiendas tu postura y tu posición delante del Señor para que sea mejor después. Así es, y específicamente, aunque no lo hayan mencionado directamente, pero no quisiera dejar pasar por alto un motivo que nos puede robar mucho el gozo. Y para eso quisiera preguntarle a Janet, con relación al tema de la disciplina de nuestros hijos, ¿entiendes que nos puede sabotear el disfrute de nuestro gozo como madres? Claro que sí, por varias razones. De la mano de la disciplina, yo quisiera compartir también, estoy segura que estamos ahí en la misma página, cómo el proceso de disciplinar a los niños va muy acompañado de la preocupación que puede venir en el ejercicio de la maternidad. ¿Estará todo bien con mi niño? ¿Voy haciendo las cosas bien? Sí. Si de repente observo algo que quizás no estoy muy clara si debería pasar o no, eso comienza a generar incertidumbre y preocupación y puede robarnos el gozo. Y en el mismo proceso de crianza también tiene un impacto. ¿Qué tanta importancia yo le doy a lo que otros piensan de mí? Porque si estoy muy enfocada en cómo me ve mi vecina o mi hermana de la iglesia manejando una rabieta de mi hija o de mi hijo, probablemente el proceso de disciplinar se convierta en algo que, lejos de hacerme vivir bíblicamente mi maternidad, me robe el gozo. Ahora, con la crianza también tenemos el tema de cuánta información. Wow. O sea, nosotros tenemos a nivel secular y a nivel bíblico muchísimos expertos. Hay mucha gente que nos dice cómo deberíamos hacer las cosas. Entonces ahí una mamá que quiere hacer las cosas bien, que tiene el deseo genuino de agradar a Dios, disciplinando adecuadamente a sus hijos, se ve en medio de ¿qué estoy haciendo? O sea, escucho esta tendencia que me dice que debo darle una pela a mi hijo, o escucho a este psicólogo que me dice que yo tengo que disciplinar siempre positivamente. Es la rabieta. Sí. De repente hay quien me dice que la ignore, hay quien me dice que no, porque el niño se siente abandonado. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? Entonces, este tema de la crianza en los primeros años efectivamente puede ser un componente importante en el tema del gozo. El tema de la disciplina, ¿te refieres? Sí. El tema de la disciplina. ¿Qué hago? ¿Está bien hecho? ¿No está bien hecho? ¿Cómo me mira el otro? ¿Qué tipo de influencia tiene esto que el otro piensa sobre mí? Entonces, ahí entra también el tema de las expectativas. Porque las expectativas irreales nos roban el gozo. Nos meten una presión increíble. Eso es una cosa. Si yo creo que mi niño de 2 años no puede hacer rabieta porque tiene que ser un niño muy bien portado, porque espérate, hijo de... Ahí, pero entonces ahí vamos a estar en un proceso difícil, porque la realidad es que el trabajo del niño es portarse mal, y el de nosotras es en la medida en la que Dios nos da discernimiento y paciencia para poderlo disciplinar. Pero, ¿qué pasa?
con la crianza también entra en juego nuestro propio corazón, Así es. nuestro propio pecado. Lo que Dios está trabajando en nosotras. Y ahí entra otro ladrón del gozo, si pudiéramos llamarlo así, ¿verdad? Sí. Como en la medida en la que disciplino a mis hijos, me miro en el espejo y veo eso que yo pensé que nunca iba a repetir de mi mamá, por ejemplo, o de mi abuela. Y yo pensaba que esto no lo podía hacer y sin embargo, o de mí misma, cómo la disciplina me muestra que yo no era tan paciente como yo pensaba. Tan piadosa. Que era. Ay, no, para nada. Los llantos, imagínate, yo también soy psicóloga, ¿verdad? Sí. Los llantos de los niños ajenos a mí no me desesperan. No, imposible, pero lo de los míos sí. Sí. Entonces ahí tenemos varios factores. Definitivamente el disciplinar puede ser un reto y ahí entra lo que Odette nos compartía, de tener una visión adecuada a la realidad en función del propósito bíblico de la maternidad para poder hacer esto con gozo. Y eso solamente lo podemos tener si el Espíritu Santo de Dios nos capacita para discernir, para controlarnos, para tener el fruto del Espíritu, porque humanamente nos vemos muchas veces incapacitadas de hacerlo. De hecho, a propósito de tanta información que tú hacías mención, Janet, que hay tanta información y qué bueno, pero hay tanta información que esa está encontrada, las cuales no son todas buenas y mucho menos bíblicas. Entonces, hago esta próxima pregunta. ¿Cuáles son algunas de estas mentiras que las mamás tendemos a creer y que nos roban también el gozo? Quisiera saber, Odette, ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, realmente nos podríamos pasar mucho más tiempo hablando, ¿no? Tratando de desglosar y de identificar esas mentiras a la luz de lo que dice la palabra. Pero para poder beneficiar a los que estamos aquí, a los que nos están viendo, tal vez podemos mencionar algunas. Y, por ejemplo, este sentido de que como mamá, para ser una buena mamá, yo tengo que estar controlando todo. Cada detalle y cada aspecto. Nosotros podemos confundirnos y pensar, ¿pero qué tiene de malo? Está siendo una buena mamá en un sentido. Tiene que haber un balance y tenemos que poder diferenciar entre atender y querer ser controladoras. Nosotras como naturaleza pecaminosa vamos a tener ese deseo de ser controladoras, pero nos olvidamos que el único que tiene el control de cada detalle es el Señor. Amén. Las mamás tenemos que tener el balance perfecto de hacer nuestro rol, porque ciertamente hay un llamado, debemos ser capaces de hacer lo que tenemos que hacer, debemos ser capaces de priorizar, de organizar, pero reconocer el límite, porque caso contrario entramos a una vida de angustia, de pensar, ¿y si yo no hago esto, qué va a pasar? Y viene toda la frase de los y si, ¿no? Y si esto, y si lo otro, y nos ponemos sin darnos cuenta en el lugar de Dios. Solo el Señor conoce no solamente el futuro, sino también el presente inmediato. Entonces, animaríamos, por ejemplo, a las mamás a las mujeres que están en esta etapa, pide gracia para saber cuál es tu parte, pero descansa en el Señor. Solamente Amén. Dios sabe qué es lo que le conviene, ¿no? Entonces, esa podría ser una de las mentiras. La otra que también se puede dar muy fácilmente en esta etapa de cuando está empezando la maternidad es hacer una inversión de algo que es positivo y es poner lo que es la rutina por encima de lo que son las relaciones con los hijos o las relaciones con el esposo. Particularmente, yo creo que todas estamos de acuerdo que ser organizadas en la maternidad te gana tiempo, te ahorra, te ayuda, pero que sea una herramienta de ayuda, no que sea tu amo. ¿Cuándo se convierte la rutina en un amo? Cuando tú no tienes la libertad de hacer un cambio. Cuando si lo haces piensas que se cayó, que ya todo se dañó, que para qué tanto esfuerzo, y no es verdad. Nosotros tenemos que saber hacer un balance perfecto cuando lo que estamos haciendo es a favor de cuidar el corazón y la familia y cuando realmente es más un deseo perfeccionista de que todo salga perfecto. Realmente Dios también en su gracia da balances dentro de las familias. En mi caso, pues mi balance era mi esposo, porque yo sí que era bien organizada. Necesitaba ver mi día porque era lo que me había tocado. Entonces a mí me ayudaba mucho el orden. Pero mi esposo no era el balance perfecto. Entonces recuerdo muy bien una anécdota que ya era hora de dormir
Y él llega a la casa con la novedad de que trajo una super cuerda de saltar y les hace un reto, que hagan no sé cuántos saltos, ya ni recuerdo. Y si lo lograban tenían el premio de salir a comer hamburguesas. Yo dije, bueno, aquí alguien se va a dar por vencido, o el papá o las hijas, yo no voy a decir nada. Y dale, y dale, y dale, y logran. Entonces, claro, se las llevó de premio a medianoche a comer hamburguesas en pijamas. Y sus caritas de emoción, eso fue como que no tiene precio, como dice la propaganda de Mastercard. Y esos son los momentos que uno tiene que saber apreciar. Y tienes que saber ser tan flexible. Mira que esa es una de las cualidades que una mamá joven tiene que tener, es la flexibilidad emocional. No seas tan rígida ni contigo misma, ni con tus hijos, en las cosas que no convienen. A veces se pone énfasis en las trivialidades y se deja pasar por alto las cosas que son importantes, ¿no? Yo creo que eso se pudiera resumir en priorizar siempre las relaciones sobre las tareas, porque si bien es de, como tú misma compartes, fue de gran ayuda ser estructurada, una mamá con orden, eso fue de gran ayuda, pero siempre priorizando las relaciones con papá, entre ellos y madre hijos también. Excelente este punto que traes a colación. Y en ese sentido también quiero, Irma, que nos compartas cuáles son algunas de esas mentiras que las mamás tendemos a creer y que nos roban el gozo. Miren, yo tengo dos mentiras que son opuestas entre sí, ¿verdad? Porque la primera es la mamá que cree y piensa que nadie va a cuidar a mi hijo como yo lo haría. Por lo tanto, yo no permito que ni la abuelita, ni la madrina, ni la tía se involucren. Y si alguien se involucra, entonces yo puedo criticar su forma. Y entonces me convierto en esa mamá controladora indispensable. Que me siento que soy indispensable, tal como dices, y cuando el esposo entra a poder coparticipar, ¿verdad? Porque es parte también de su llamado, claro. Entonces voy criticando cada decisión que va tomando. Entonces, esta mentira tiene mucho que ver con un corazón que idolatra la maternidad. Tiene mucho que ver con una mujer que hace de la maternidad como el sentido de su vida y lo que me hace sentir más importante. Y realmente eso es una mentira. Definitivamente. Porque esto es un llamado temporal. Criar hijos, esto es algo que se va a acabar, ¿verdad? Ellos van a crecer, se van a ir. Y nuestra vida y nuestro llamado tiene mucho más que ver con criar hijos. Así es. Nuestro llamado tiene un enfoque en lo eterno. Amén. Tiene un enfoque en reflejar su imagen, en Amén. vivir para su gloria. Es decir, es algo mucho más amplio que criar hijos, ¿verdad? Entonces, en el otro lado, en el lado opuesto, está la madre que no se involucra. Sí. Está la madre que está muy aferrada a los planes y proyectos de vida que ella se trazó antes de que sus hijos nacieran. Y entonces siente que la maternidad es como un freno a los planes de mi vida. Y ahí está la mentira, ¿verdad? Y es una mentira que el mundo ha vendido muy claramente en este momento. Es decir, la maternidad es un freno para los planes y los sueños que yo he tenido. Entonces, cuando yo tengo que postergar hacer esa maestría o ese doctorado, cuando yo tengo que probablemente decidir no tomar ese empleo que me demanda mucho tiempo y no me va a permitir estar en la casa, o decirle al jefe que no a ese ascenso, porque tengo que poner freno a esas aspiraciones profesionales o quizás a cumplir otro sueño, ¿verdad? Hay veces hay gente que estudian una carrera y que luego quisieran como recomenzar su proyecto de vida. Entonces, esta mamá no se involucra. Esta mamá está aferrada a eso porque siente que la vida se le acaba. Así es. Entonces, habla de un corazón egoísta, habla de un corazón que no ha entendido que la maternidad se trata de postergarnos a nosotras mismas, pero no solo la maternidad, sino la vida cristiana. Sí. La vida cristiana implica yo poder dejar mis propios intereses para poder acompañar y vivir, ¿verdad?, en comunidad, a los que el Señor me ha puesto a mi lado, mi familia, mis personas íntimas y luego mi comunidad en la iglesia. Pero entonces esta mentira atrapa, pero atrapa
también porque Muy está bien, también porque el que está ahí alimentada no se da por, cuenta. exactamente, no se da cuenta, está alimentada por el mundo, por lo tanto, a la tarea yo lo delego en el hermanito mayor que la haga, a las reuniones del colegio que vaya otra persona, yo pago un servicio de transporte porque no puedo, o sea, acomodar mi agenda a las demandas cambiantes, porque la maternidad te va teniendo demandas que van cambiando a lo largo del tiempo, y con eso no quiero decir que el hacerse, ¿verdad? Ayudar y Sí, el sí, sí. poder dejar que otros participen Sí. esté mal, para nada, no está mal, pero siempre y cuando eso no refleje que yo estoy aferrada a mi propia agenda. Exacto, el orden, las prioridades en el uso de mi tiempo y de mis energías, cómo lo hago de forma tal que nada desplace ese rol que Dios nos ha dado de ser madres de acuerdo a su diseño, no a lo que establece el mundo. Ahí es que siempre tenemos que volver para rebalancear, para reenfocarnos y definitivamente para que esto sea una realidad necesitamos tener una relación personal con el Señor y en ese sentido también, no sé si Odette quisieras abundar en alguna otra idea al respecto. Sí, tal vez solamente dando un poco un cierre a lo que Irma va diciendo, es el hecho de que es increíble cuando estamos apartados o nos desviamos la mirada del Señor. Algo tan hermoso como el privilegio de ser mamá puede ser una ocasión para crear un ídolo en nuestro corazón de algo que es una bendición. Pero la Biblia nos dice claramente, no sé, cualquier cosa que gane nuestros afectos, que gane nuestro esfuerzo, que en la cual invirtamos todo y pongamos, por tanto, en segundo lugar al Señor, ya es un ídolo. Ya es un ídolo. Por más lindo que se vea, nos hemos olvidado de que por sobre todas las cosas nuestra adoración principal es para el Señor. El hecho que Dios te haya concedido ejercer tu rol como mamá, que sea una oportunidad de acercarte a Dios, no de alejarte. Y justamente eso es parte tal vez del anhelo de nosotras con este panel, animar a las mujeres jóvenes a que tomen su rol, aferradas de la gracia de Dios. Porque si no, tú vas a desviar tu mirada y realmente vas a empezar un camino, por un lado pesado y por otro lado sin mucha esperanza y sin mucho futuro, cuando realmente deberíamos estar conscientes de que el Señor quiere nuestros corazones y nos está formando a través de nuestros hijos. Realmente Amén. son los hijos vienen a ser esa herramienta que traen a la luz actitudes que nosotros necesitábamos evidenciar. Instrumentos de redención. Son un instrumento de santificación para nuestras vidas. En la etapa pequeña, como decíamos nosotros antes de iniciar, en la etapa pequeña eso tiene que ver con el esfuerzo físico. Sí, físico. En la etapa cuando son adolescentes es un trato al corazón y a las motivaciones de los papás. Pero siguen habiendo las etapas porque si bien es cierto que la etapa de niños pequeños pasa, uno no deja de ser madre. Así es. No se deja de ser madre, Nunca. Simplemente cambian los tiempos y cambian el pensaban tipo. que iban a descansar. Sí, no, den gracias a Dios. Lo que cambia es la forma como tú ejerces tu maternidad, la forma como tú vas relacionándote con tus hijos. Por eso también otra forma es animar, o sea, las mamás con niños pequeños inviertan inviertan sus vidas en sus hijos con la esperanza de que cuando ellos crezcan, realmente van a haber creado relaciones con ellos. Eso es muy triste cuando uno escucha mamás con un ánimo tan fuerte de, ya, que pase esto, que pase, que duerma, que camine, que vaya al colegio, que se vaya solo. Y esos años son los más breves. Sí. Pasan muy rápido y de repente el niño ya es una persona más adolescente y no tiene ese afecto de involucrar a sus papás, porque los papás en su edad tierna lo vieron como un obstáculo. No sé, ya es hora de esto, ya vete acá, haz esto. Y lastimosamente en la maternidad está también, yo creo, se puede evidenciar el refrán, lo que siembras cosechas. Así que con el entendimiento que tenemos de Dios, sembremos con esperanza, con esfuerzo. Nuestra gratificación no va a venir del otro, va a venir del Señor. Amén, así es. Y definitivamente, sin importar la etapa que nos toque vivir como madres, debemos de iniciar desde el momento en que tenemos ese bebé en nuestro vientre, pidiéndole al Señor que nos ayude a ver el propósito de Él a través de
el propósito de Él en nosotros a través de la maternidad, porque cuando nosotros hallamos este propósito de vida que Dios tiene para nosotros como madres, pues definitivamente podemos perseverar con los ojos puestos en la eternidad y en saber de que nuestro esfuerzo es más allá del que humanamente podemos apreciar, porque Dios es soberano, Dios es fiel y nada de lo que está sucediendo se va a escapar. Cualquiera sea la situación que como madres nos toque afrontar, si hemos confiado en el Señor, pues Él está en control de cada detalle que nos toque vivir, afrontar, superar como madres. Y en este sentido, como hay algo que es muy presente y ya lo hemos mencionado en la maternidad desde los años, desde el primer momento, pero hasta toda la vida, mientras ejerzamos el rol de madre, es el cansancio emocional, físico y hasta espiritual, dependiendo de las circunstancias que nos toquen vivir. Y la pregunta que quisiera hacerle a Janet es, ¿existe alguna relación entre el cansancio físico y emocional y espiritual, como mencionaba, y la falta de gozo en las madres específicamente? Bueno, hemos hablado, ¿verdad?, un poquito en esa dirección y pudiéramos poner el ejemplo de cuando regamos las plantas, las que tienen plantas en su casa. Las mías no se me dan muy bien, las mías son plásticas, pero bueno, las que tienen una plantica en su casa, cuando nosotros tenemos la regadera, le echamos agua y le ponemos un poquito de agua, un poquito de agua, un poquito de agua. Si nosotras no vamos a rellenar de nuevo, ¿qué va a pasar cuando vayamos a echar? No hay nada. Entonces, nosotras nos invertimos físicamente en la crianza, sobre todo, como Odette decía, en esta primera etapa físicamente. Cambió un pañal, se hizo un tollo, volvió otra vez y me tiró todos los juguetes ¿verdad?, que ya habíamos recogido. Sí. Entonces, está aprendiendo a caminar, la columna se vuelve una estrella, ¿verdad?, en ese tiempo. Entonces, llega un momento donde en el afán de la rutina nosotros pudiéramos perder de vista la necesidad de echarle agua a la regadera. Uh-huh. Dios conoce nuestra necesidad de descanso y en la Biblia tenemos ejemplos de cómo el cansancio físico y el agotamiento puede incluso derivar en un proceso de tristeza, de desánimo, de depresión incluso. Uh-huh. Nosotros tenemos el ejemplo del profeta Elías y cómo en medio de su tristeza, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios no le dijo, mire usted, ¿cómo va a ser que usted está triste? Es imposible, usted es un profeta. Dios lo cuidó y lo puso a descansar. Amén. De manera que existe una relación entre el nivel de cansancio físico real, incluso también psicológico, el tema de las preocupaciones, las múltiples ocupaciones, las demandas, uh-huh, que va directamente conectado con este gozo que nosotras queremos experimentar. Y quisiera agregar ahí que mencionaste demandas. Hoy en día, con las redes sociales y tanta información que recibimos, más que nunca, nuestras demandas, incluso las autoimpuestas, pueden ser wow. Una capa no tenemos que poner. Nosotros tenemos que ser la Mujer Maravilla. Siempre andar linda de salón. La Mujer Maravilla. Los niños bien portados, cuidaditos, si andan mal puestos, tienen que estar por la rayita. Pero mis hijos tienen que comer todo orgánico. Todo procesado, todo hecho en la casa. Entonces, la realidad es que hay altas demandas. Uh-huh. Colocadas en la sociedad para nosotras y nosotras le damos entrada, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí evidentemente el nivel de cansancio cuando nosotros tenemos que responder a todas estas expectativas y no somos la Mujer Maravilla, porque no es posible, eso va a derivar en un proceso de falta de gozo natural. Tú sabes que yo pensaba que también la falta de herramientas uh-huh, es algo que agota, es decir, junto con el cansancio físico y emocional, el caminar a través de las necesidades de cada etapa, es decir, lo que necesita y lo que yo necesito saber y cómo reaccionar ante la rabieta del niño pequeño. Pero luego, cuando estamos en la adolescencia, ¿cómo voy a reaccionar cuando él quiere todos los días salir en la noche o llegar a cualquier hora? Cuando tú mencionas la falta de herramientas, ¿a qué te refieres específicamente? Es decir, esa falta de herramientas también agota, o sea, uh-huh, genera mucho agotamiento emocional porque me encuentro frente a situaciones donde no sé qué hacer.
Así Entonces, es. cuando no sé qué hacer, me encuentro cansada y puede sumarse a ese cansancio físico. Y sabes, Aileen, a mí me gustaría compartir algunas recomendaciones para todas de cómo podemos lidiar con el cansancio. Sí. Y la primera creo que es la más importante y puede dar una respuesta clara a cuando nos sentimos que no sabemos qué hacer, porque muchas veces la mamá no sabemos La qué mayoría hacer. de las veces, o sea, Y una es, realidad. no descuides tu relación con el Señor. Amén, amén y No amén. descuides. Esa es la ¿Por qué? primera. El cuerpo no tiene la capacidad de producir gozo cuando está cansada. Es decir, en medio del cansancio físico tú no vas a tener capacidad de producir gozo por ti misma. Gálatas 5 nos dice que el gozo es una característica del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, el gozo procede de Él. Como el gozo procede de Él, es adherida, apegada, es cerca de la fuente, Amén, donde exacto. tú vas a encontrar las fuerzas, la vitalidad, la energía para poder seguir adelante y poder, aún con un cuerpo cansado, sentirte Seguir. por dentro con gozo y no amargada. Amén, sí. Por lo tanto, la maternidad es una herramienta que Dios está proporcionando en esta etapa de tu vida para que tú busques más de Él, no para que te alejes. ¿verdad? Definitivamente, la maternidad Ahora. debe llevarnos a ser más dependientes de Dios. Quiero afirmar eso que acaba de decir. Ahora ustedes me van a decir, Irma, yo me quedo dormida en el devocional, pero Irma, yo no tengo tiempo para orar. ¿Cómo es esto de estar más cerca de Dios? Ora a tiempo y fuera de tiempo. Pon la Biblia en audio, pon música de alabanza, pon, o sea, que el Sé celular te creativa. recite la Biblia, es decir, aún con los mismos cánticos que son para ellos, mantente en una conexión total y una dependencia total del Señor, porque Él hace el milagro. Amén. En mi vida Así Él ha es, hecho el así milagro. es. Muchas veces que yo me siento sin fuerzas y Sí, Él sí, sí. me revitaliza. Así es. La otra son 4 Y consejos. Ajá. al escucharte hablar, recuerdo que en mi etapa de lactancia yo tuve unos mellizos y fue abrumador al principio. Yo no veía el sol, es que yo nunca cerraba los ojos, yo me pasaba la noche entera. Y el tiempo de lactancia específicamente para mí fue una excelente oportunidad para orar al Señor. Yo no podía tener una Biblia en mano, pero el Señor es omnipresente, Él está ahí. O sea que este primer consejo, sugerencia que hace Irma es muy válida y es vital para nosotras mantenernos dispuestas, hábiles para seguir adelante. Para echarle agua a la regadera. Es ahí que se le echa el agua. Exacto. Precisamente. Miren, recuerden que su cuerpo es limitado y como decía Janet, no somos Mujer Maravilla ni No Capitana somos. Marvel. Quítense eso de ahí, no somos Mujeres Maravillas. Por lo tanto, nuestro cuerpo va a dar señales de cansancio y cuando nuestro cuerpo dé señales de cansancio hay que accionar. Tenemos que bajar las expectativas, es decir, el piso se puede quedar sucio hasta el otro día. Podemos comer cosas no saludables Sí, y pedir. Ahogar los trastes. Ustedes saben, ¿verdad? Cómo se ahogan los trastes. ¡Pua! Exactamente. Ahí, listo. Mañana van a estar más fáciles de limpiar. O permitir que los demás entren, es decir, Claro. permitir que abuelita, que mi esposo entre en esos momentos. Es decir, cuando tu cuerpo te dé señales, tienes que ir, y ahí voy a la tercera recomendación, pide ayuda. Pide ayuda. Grita, dilo, porque a veces nos quedamos calladas, haciéndonos sentir que todo lo podemos y entonces no pedimos ayuda y muchas veces nuestra pareja quizás no se da cuenta. Sí. Y la última recomendación, Aileen, yo creo que nos va a ahorrar muchos problemas y es, mira a tu esposo, ¿verdad? Acuérdate que eres una esposa. Claro. Y que tu esposo, mientras sea madre de niño pequeño, no sea parte de la lista de tareas por cumplir. Ouch. No. Nuestros esposos son nuestros compañeros, Amén. son provisión para nuestro deleite Amén. y para nuestro descanso también. Así es, de hecho, después de Dios, la única relación de dependencia con la cual la palabra dice que seremos una sola carne es con nuestros esposos. Definitivamente esa es la relación después Qué de bello, Dios ¿verdad? más importante. Y mira qué interesante porque cuando damos a luz, ¿verdad? Se corta el cordón umbilical, es decir, eso ya no somos una sola Exacto. carne con No, nuestros hijos, pero sí pero con con el nuestros esposo. esposos sí. Por lo tanto, no te olvides de que eres esposa. Entonces, ellos están ahí para poder pasar tiempo con tu esposo cuando estés cansada y cuando tú puedas charlar un rato con él, salir con tu esposo Y promover la relación hijos-padre también. Exactamente. Claro, que se vayan ellos un ratito en lo que uno descansa. Yo quiero aprovechar, Irma, que tú traes esta parte y conectarlo con lo que hablábamos de la crianza. Sí.
Y con lo que hablabas también de esta mentira de que yo tengo que hacerlo todo y nada más yo lo puedo hacer bien. Cuando nosotros damos prioridad a la relación con Dios y luego a la relación de pareja, y le decimos vaya un momentico a los niños pequeños que se quedan con la abuelita mientras nos vamos a cenar un ratico, no estamos abandonando a nuestros hijos. Para nada. Esta experiencia, aunque se queden dando grito, por favor, que parece, ¿verdad?, que algo está pasando. Pero lo que ellos realmente realizan como lectura en su inconsciente, es que papá y mamá están bien, yo estoy bien. Así es. Esa relación es prioritaria y esa relación refleja la unión de Cristo con la iglesia. Al final tenemos niños más seguros. Janet, y que cuando nos vayamos a cenar con nuestro esposo, nos demos el permiso de no pensar en los hijos, porque no nos vamos a pensar. De culpa. Exactamente. A cada rato. El sentido de culpa porque no estamos hablando de ello, porque estoy disfrutando sin pensar en ellos. Esta relación que comenzó de 2 va a terminar de dos porque los hijos llegaron para irse, no llegaron para quedarse. Como flechas en mano del arquero, dice la palabra. Y quisiera ahora hacer una próxima pregunta, y es: ¿cuáles son algunos principios básicos que nos ayudan a gozarnos en nuestra maternidad? Porque hasta ahora hemos hablado mucho de problemas. Exacto, pero sí, Dios, que creó la maternidad, nos ha dado herramientas, como decía Irma, que nos pueden ayudar a gozarnos en medio de la maternidad. Y en este sentido quisiera darle la palabra a Odette, que nos pudiera compartir. Bueno, yo creo que lo que más gozo nos debiera dar es saber que en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para esta etapa. Si bien es cierto que hay lecturas que te pueden ayudar, que tu principal fuente ante cualquier duda sea el Señor. Amén. Y todo lo que estamos diciendo tiene que ver también con una palabra, ¿no?, que es sabiduría, o sea, ser sabias. ¿Y cómo puedo ser sabia? Podemos decir nosotros. Ciertamente no es una sabiduría humana, sino es pedir al Señor. Y Santiago 1:5 nos dice: el que esté falto de sabiduría, pídala al Señor y Él se la va a dar, pero pida con fe. O sea, sí, el reto que lleva a transformarse en una mujer que ahora tiene a cargo una vida, que es una vida que delante del Señor es valiosa, y que ahora, ¿qué va a hacer? ¿Cómo la va a formar? Es un corazón que ha puesto en sus manos. Entonces es como que dar gracias a Dios, porque Dios puede dar también el camino, puede dar las sugerencias, te puede hacer una persona muy creativa, te puede hacer una persona que tú vas creciendo como persona y como mamá, porque estás dependiendo del Señor. Entonces lo primero que me gustaría dejarles claro es eso, ¿no? O sea, que en este caminar nuevo, la sabiduría que venga sea del Señor, esa sea su principal fuente. Amén. Para empezar. También recordar que para muchas de ustedes puede ser que son mamás primerizas y se piensan como que el mundo lo están descubriendo, pero para ustedes tal vez, pero ustedes están dentro de una comunidad. Somos una comunidad donde ya hay dentro de la iglesia ese cuidado para las diferentes etapas. Y la Biblia instruye en Tito que a las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes a amar. Uno dice, pero yo amo. No, hay que aprender ese amar de entrega bíblico. Entonces las hermanas mayores, las mujeres mayores están para enseñar a las jóvenes a que amen a sus esposos, a que amen a sus hijos, a cómo cuidar sus casas. Entonces, si tú estás ahí lidiando con una maternidad sola, yo te animaría a que uses de estas herramientas de bendición que son las mismas hermanas de la iglesia y expongas, o sea, te expongas, seas sincera y digas que estás lidiando, estás en una situación y cómo una hermana mayor puede traerte luz, puede traerte esperanza, puede quitarte esa montaña que tal vez tú piensas que es muy grande y en realidad es como, si te la ponen en la perspectiva correcta, delante del Señor era sencillo, puedes pasar. ¿Qué otra verdad bíblica puede sostenerte en este tiempo principalmente? Que aunque tú estés en tu casa y pienses que como que no estás haciendo algo importante, porque esa es una gran mentira que hemos visto que da el mundo, para la Biblia el criar los hijos es una obra de buen testimonio. Y cuando uno lo escucha así, entonces tú dices, wow, Señor, es como que pensar que lo que tú estás ejerciendo por el tiempo que Dios te conceda, delante del Señor tiene un valor muy grande. Amén. Dentro de las 4 paredes hay esas épocas de niños pequeños que tú piensas que eres tú y las 4 paredes y nadie más sabe. No, esas 4 paredes son tu lugar, tu santuario, donde tú puedes evidenciar a Dios, donde tú puedes enseñar a tus hijos
Cuando Deuteronomio 6:7 dice que instruyas a los niños en la ley, cuando andes, cuando te acuestes, cuando salgas. La mamá es esa persona que puede estar en todo tiempo. Sí. Y no estamos hablando de una lección de escuela dominical, estamos hablando de una vida que dé a conocer a un Dios vivo y personal. Y aprovecha esas ocasiones con canciones, con juegos, con actividades, con tu vida misma. Entonces, cuando tú ya ves desde esa perspectiva, entonces tiene un peso y un valor muy grande. Y lo otro, perdón que te corte, es lo que hemos dicho. Decimos del cansancio, pero entonces la Biblia nos recuerda que Dios es quien da fuerzas al cansado cuando no tiene ninguna y las multiplica. Entonces, mamá joven que estás aquí, que nos estás viendo, el Señor también está para renovar esas fuerzas físicas y qué alegría, eso debiera darnos gozo, que en el Señor podemos encontrar todo lo que necesitamos. Y es parte vital de lo que hemos compartido en esta tarde, estas promesas y verdades bíblicas las cuales tú nos estás recordando. Y también en este mismo sentido, también quiero preguntarle a Irma y a Yané, ¿cuáles son también principios prácticos que nos ayudan a promover el gozo en el ejercicio de nuestra maternidad? Mira, en esa dirección yo quiero recordarnos algo, ¿verdad? La maternidad es un proceso en el cual Dios moldea nuestro carácter. Es decir, Dios está forjando en ti una mujer más madura que dependa de Él en medio de esa rabieta, cuando Él no quiere hacer la tarea, cuando no se quiere comer el brócoli. Dios está forjando en ti una mujer más paciente, más dependiente de Él. Pero también quiero que recordemos que en Cristo hay perdón. Amén. Porque en la maternidad nosotras fallamos mucho. Es decir, en algún momento yo puedo tener una manera muy tosca de hablar a mis hijos o que dije una palabra descompuesta o que dejé ver un aspecto de mi carácter que no está maduro y podemos también manejar mucha culpa. Por lo tanto, yo quiero que nos recordemos que en Cristo hay perdón. Amén. A mí el Salmo 42 me ayudaba mucho cuando yo estaba en esa etapa y quiero citar un verso que dice: de día el Señor mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. A mí me encanta porque de día Dios va a mandar su misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Para ti, mamá, que te sientes que lo has hecho tan mal, que has fallado tanto, que te equivocas cada día. El Señor manda su misericordia y se renueva cada mañana. Toda la mañanita hay una dosis nuevecita de misericordia para ti. Y este verso dice: y su cántico estará contigo en medio de la noche. Amén. Y su alabanza. Entonces, tenemos esas oportunidades cuando estamos solas, como tú decías, para buscar de Dios, y por eso ese verso me gusta tanto. Entonces, chicas, recuerden que en Él hay perdón cuando nosotros fallamos y cuando nos equivocamos. Amén, excelente recordatorio, porque muchas veces somos tan duras juzgándonos, más duras que el mismo Dios. Ay, así es. Yo quisiera aportar dos cositas rápido. Uno tiene que ver con la red de apoyo. Sí, cerca de mi casa están construyendo un edificio y han plantado unos árboles que van a adornar la acera, y para que el árbol como que prenda en la tierra. Ellos colocaron una serie de tablas que apuntalan el tronco. Y yo vi esa ilustración y recordé, wow, cada mamá que está aquí en la iglesia no está sola. Sí. Y dentro de la comunidad de fe estamos aquí todas juntas, como apuntalándonos, de manera que podamos crecer fuertes y con raíces profundas. Y esas raíces están precisamente en todo lo que hemos hablado, sobre todo esta búsqueda de la voluntad de Dios en nuestra vida y esta comunicación y oración persistente. Y otro principio es el... y antes de pasar al segundo, quisiera agregar, enfatizar, esto que acabas de mencionar es uno de los beneficios de pertenecer a una comunidad, de pertenecer a una iglesia local. Y si alguien que nos está escuchando no se ha integrado a formar parte de una iglesia local, les animo a que lo haga. Alguna mamá que nos esté escuchando, esto que tú acabas de compartir es sumamente importante, porque Dios nos ha llamado a vivir en un solo cuerpo, y de la única forma que podemos experimentar esto es formando parte de una iglesia y viviendo en medio de una comunidad. Y qué bueno saber que no es nada más mi hijo que hace rabieta, que los otros también. Eso ayuda, eso da como un respirito, así como una mirada como de alivio. Y por eso la comunidad también está para eso, no estamos solas. El siguiente, ¿verdad? Un poquito para cerrar ahí, es como confiar en el Dios que reina y que está en mi futuro. Amén.
uno de los versículos que Dios ha utilizado más en mi maternidad para ministrar, para calmar mi corazón, para renovar mi gozo, es Jeremías 29:11. Sí. Yo sé los planes que tengo para ustedes y son planes no de calamidad, sino de bienestar, amén, para darles un futuro y una esperanza. De manera que cuando llegue esa vocecita que me dice que lo estoy haciendo muy mal, o ay Dios mío, y si entonces, y si pasa, la palabra de Dios puede reconfortar nuestro corazón y el Espíritu Santo entonces nos regala el gozo que no depende de las circunstancias, amén, sino de su Espíritu. Amén. Como mencionaba Odette, en la palabra, volvamos a la palabra. En la palabra hay esperanza, hay aliento, hay verdad que nosotras como madres necesitamos escuchar una y otra vez. Ya para cerrar este tiempo que ha sido tan edificante, quisiera hacer una última pregunta en donde quiero que todas me den una opinión. Dice, ¿cómo podemos cumplir con nuestro llamado a ser mamá y a la vez preservar el gozo? Que es el llamado que no nos hace la comunidad ni la iglesia, no, es el llamado que nos hace Dios mismo. ¿Cómo podemos hacer esto? Y quisiera comenzar por Janet, si tú misma pudieras... De aquí para allá. Okay. Sí, exacto, desde Janet hacia acá. Okay. Yo creo que lo primero sería, recapitulando todo lo que hemos dicho, entendiendo qué no implica ser mamá. Sí. No implica estar en control absoluto, no implica que todo tiene que salir bien, no implica que mis hijos siempre están bien portados, no implica que nunca voy a cometer errores. De manera que cuando yo veo la maternidad como el proceso donde Dios trabaja en mis hijos y trabaja en mi pecado, me transforma, con esta perspectiva que no es terrenal, sino que es vertical, celestial, nosotros podemos entonces recorrer ese camino con más gozo. Porque no se trata de ser la mamá perfecta. No se trata de que mis hijos sean hijos perfectos. No. Su futuro está en las manos del Señor y aún mis errores como madre, Dios los va a usar y los redime, para amén, trabajar en ellos. Yo creo que ese sería como, ¿verdad? Excelente. Mi cierre de este lado, pero seguimos para acá. Sí. A ver, lo que yo quisiera decirles a modo de ir cerrando este tema es, yo te animo a que te rindas tu voluntad al Señor, que no sea una lucha constante de tus deseos pensando que algo al Señor se le escapó y que tú puedes solucionar o arreglarlo. Ríndete al Señor. Nosotros tenemos un llamado de que cuando nos rendimos a lo que el Señor dice, es un alivio y caemos realmente en la dirección que el Señor quiere. Este llamado de la maternidad va a requerir que tú recuerdes cosas que solamente tú sabes. O sea, tú no estás solamente como una persona repitiendo palabras, estás instruyendo un corazón con una enseñanza que va a cambiar sus vidas. Tú no estás solamente recogiendo juguetes y levantando y lavando, tú estás formando un hogar, un lugar donde se pueda sentir esa seguridad y ese amor que cada vez es más difícil encontrar afuera. Entonces tú eres esa persona como mamá que vas a crear ese ambiente de hogar que tus hijos se van a sentir felices de estar y de formar parte. Entonces deja que el Señor haga esa obra que ha empezado en ti, en tu familia, recordando siempre que la voluntad del Señor es buena. Amén. Es buena en la medida que Él ha decidido que lo que está obrando en nuestras vidas obran para bien, y ver a nuestros hijos con esa luz es como que darle gracias a Dios, que haya en tu corazón un sentido de gratitud porque Dios te ha dado ese llamado, sea un hijo, como decimos, de tu vientre o sea un hijo de tu corazón. El llamado para formar esa vida delante del Señor está ahí. Así es. Irma, ¿y tú para cerrar? Y yo quiero cerrar con una pregunta. El Salmo 42 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Amén. Y este salmo me recuerda cuando mi alma se siente desesperada, cuando tu alma te sientes como que en la maternidad no hay fruto, yo no veo, estoy invirtiendo en un saco que está roto, ¿verdad? Entonces, no te desesperes. Este salmo me recuerda, no te desesperes, espera en Dios. Amén. Porque los frutos se van a ver después. Dios está forjando en tu hijo un carácter. Su tiempo no es tu tiempo. Esto no depende de ti. No se trata de cómo tú quieres que sean las cosas. Entonces,
no te desesperes. Amén. No te desesperes. Y lo otro que este salmo me recuerda es, cuando estés luchando con el cansancio y la falta de gozo, háblale a tu alma. Amén. Porque aquí el salmista le habla a su alma y le dice, hey, alma, ¿por qué te abates? Sí. ¿Por qué te cansas, alma mía? Entonces podemos hablar con nosotras mismas, predicarnos a nosotras Amén. mismas la palabra de Dios. Entonces no te desesperes y predícate a ti misma. Amén, wow, excelente, ¿no? O sea, tengo que cerrar y por eso voy a agregar algo, pero por lo que usted ya ha dicho, wow, qué bueno. Nos podemos quedar hablando aquí si tú quieres. Definitivamente, como mujeres siempre tenemos tela para cortar. No falta tiempo siempre. Pero lamentablemente el tiempo ya se nos ha agotado y ya llegando a este cierre quisiera despedirnos retando a todas las que nos están escuchando aquí, las que nos van a escuchar a través de la transmisión de estos videos, que como hemos visto es imposible ejercer la maternidad con gozo si no tenemos una relación personal, íntima con nuestro Dios. Y como bien dice el lema de esta primera conferencia de Mujeres por su Causa, el lema es: el gozo del Señor es ahí, en el gozo del Señor, que vamos a encontrar la fortaleza para ejercer este rol de madre, este gran llamamiento que Dios nos ha hecho a cada una de nosotras que somos madres, para hacerlo con gozo, con valentía, de una forma que glorifique al Señor. Que sea una prioridad en nuestras vidas cultivar este gozo, y esto solamente aferrados a nuestro Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este panel de Mujeres por su Causa 2022. Dios les bendiga.